Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la magistrada de circuito Yasmín Robles Cortés, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, ser mujer migrante o mujer indígena suele significar cargar con una doble frontera, la del territorio y la de la discriminación. No solo se enfrentan a la pobreza y la violencia, también a instituciones que muchas veces no las escuchan porque no hablan como se espera o porque vienen de donde casi nadie mira. Cuando una mujer deja su comunidad para buscar mejores oportunidades, debería encontrar un Estado que la proteja, no que la revictimice. Lo mismo ocurre con las mujeres indígenas, que defienden su tierra, su lengua y su cultura. Su voz llega tarde a los tribunales, si es que llega, y la justicia suele hablar en un idioma que no las reconoce como sujetas de derechos. Hacer justicia con perspectiva de género para mujeres migrantes e indígenas implica ver su historia completa, su origen, sus caminos, sus cargas y sus resistencias. Solo así, los derechos dejarán de ser un discurso y se convertirán en sentencias, medidas de protección y decisiones valientes que dejen claro un mensaje. Ninguna mujer queda fuera de la ley, sin importar de dónde viene ni a dónde se dirige. Yasmín Robles Cortés es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha sido catedrática en la Universidad Autónoma de Chiapas y la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, así como en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene una antigüedad de 20 años en el Poder Judicial. Fue jueza de distrito mediante concurso de oposición y actualmente es magistrada de circuito en Chiapas, siendo la única persona postulada en este estado por parte de los 3 poderes de la Unión. Actualmente es vicepresidenta de la zona sur del país, en la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia, asociación civil que cuenta con más de 250 juzgadoras federales y locales asociadas. Yasmín, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, un gusto estar aquí con tu audiencia. Para mí es muy importante platicar sobre qué es justicia con perspectiva de género. Muchas veces no lo tenemos claro y es muy importante que ustedes, las mujeres de la justicia, nos puedan dar un concepto, una descripción, Yasmín. Mira, te lo voy a decir en pocas palabras. Fíjate que en el artículo 1 constitucional hay un término que se llama categorías sospechosas. ¿Qué es esto? Es el reconocimiento de que en algunos grupos vulnerables sufren una posición menor, ¿no? Están en una posición asimétrica menor y eso da como un foquito rojo en el que nosotros los juzgadores tenemos que poner atención para poder analizar si hay asimetrías de poder. En este caso de las mujeres, esta perspectiva de género, no especialmente para las mujeres, porque también el análisis es a partir de la concepción de género propiamente, no de sexo, que generalmente se vincula, es encontrar dónde están esas asimetrías de poder, que puede ser desde la norma, cualquier tipo de norma, puede ser un acto administrativo en general, ¿no? O en el ámbito penal, generalmente también se da mucho, y encontrar por qué esa norma, por ejemplo, pudiera ser neutra aparentemente y después, analizando el contexto, nos damos cuenta que va implícita una discriminación, que son conceptos muy, muy relacionados. La discriminación tanto directa como indirecta con las categorías sospechosas. Entonces, esto de juzgar con perspectiva de género es tener esta herramienta metodológica para poder analizar situaciones en donde las mujeres participan y realmente verlos más allá de lo que los simples ojos pudieran detectar, porque nos permite irnos un poquito más allá, de decir en qué situación de desigualdad están las mujeres. Por ejemplo, cuando se dan asimetrías múltiples o discriminación múltiple, que es una mujer, que es una indígena y que además también puede ser una niña, ¿no? Una menor de edad. Entonces ahí tenemos que poner como juzgadoras más atención y tenemos que poner esos focos rojos para decir, a ver, estas categorías sospechosas múltiples nos hacen poner mayor atención para que no genera una discriminación mayor y realmente hacer justicia. Para mí, además, es un honor que nos estés visitando desde Chiapas. Es muy importante ver los contextos, Yasmín, y además
platicar de cómo la justicia con perspectiva de género puede impactar a las mujeres migrantes, a las mujeres indígenas. ¿Qué te parece si nos platicas algunos casos en particular donde hayas podido impartir justicia con perspectiva de género? Claro, con mucho gusto. Fíjate que es muy curioso en esta interacción a partir de la reforma que entramos a los tribunales, pues ahora sí que el 50% de mujeres. En el día a día se vive distinto porque, por ejemplo, en el órgano que actualmente participo, soy la primera mujer en muchísimos años que llega como magistrada a este órgano, siempre habían sido varones. Entonces, a la hora que llegan los asuntos, empezamos a discutirlos y la visión de una mujer cambia completamente. Recientemente, ya para aterrizar en un caso, tuvimos un asunto muy importante que son de parteras indígenas. Y en este caso lo que se reclamaba, bueno, para nuestro auditorio, estos asuntos son vía demanda de amparo indirecto, ¿no? Y en estos juicios que llegan a juzgados de distritos, en tribunal colegiado los revisamos, somos una instancia superior y estos asuntos llegan generalmente con el tema más importante, que es lo que urge, la suspensión. Lo que hacemos es pronunciarnos sobre la validez de los pronunciamientos a su vez de los jueces de distrito, de si vamos a o no emitir una determinación para hacer valer de manera o proteger de manera inmediata los derechos de las personas. En este caso de las parteras indígenas, muy interesante porque se trataba de una norma oficial mexicana en la cual regulan la partería en general. Entonces, tipos de partería para tu auditorio es la partería tradicional, ¿no? A través de las parteras indígenas que realizan pues una labor dentro de sus propias comunidades y que han sido por generaciones, la abuelita, la mamá, la hija, y lo van enseñando y además tienen un factor fundamental dentro de las propias comunidades. Este es uno de los tipos de partería. También tenemos parterías técnicas o parterías profesionales y hacemos una diferencia entre lo que es el sector público, ¿no? Incluso, y el sector tradicional o con uso de la medicina tradicional. Y el asunto que llegó para el tribunal es lo que vienen combatiendo, es esta norma oficial mexicana que les impone, ¿no?, cierta regulación a todos los tipos de partería. Y lo que nosotros analizamos es, a ver, cómo esta actividad, ¿no?, este servicio de salud, lo enfocan con específicamente la partería tradicional y haciendo la diferencia entre una partería o un servicio, por ejemplo, ir al ginecólogo, que nosotros cuando estamos más familiarizadas en un sector, en una ciudad, pues bueno, decimos como mujeres vamos al ginecólogo, ya sea en el sector público o en el sector privado, y cómo van desarrollando todas estas cuidados, todo este acompañamiento, toda esta verificar la salud tanto de la mujer como del bebé. Y en este caso, a las parteras indígenas les someten a una regulación prácticamente a la luz del sector tradicional, ¿no?, del sector público, médico, y los parámetros de ellos, cuando son totalmente distintos en relación con usos y costumbres. Entonces, este caso fue lo que estuvimos analizando, porque incluso ellas expiden un certificado de nacimiento. Y estas normas hablan de un canje del certificado de nacimiento de ellas, que expiden ellas, por un certificado de nacimiento oficial. Entonces, ¿dónde entra en todo esto la perspectiva de género? En analizar, ¿realmente estamos respetando la cosmovisión de ellos, sus usos y costumbres? Porque en la medida que yo te digo, tu documento no es definitivo, tiene que hacer un canje, entonces pareciera que no le estamos dando el mismo nivel que un documento de la misma naturaleza, pero en el sector público, ¿no?, en el sector de salud público. Y es ahí donde empieza este análisis complejo, ¿no?, para poder analizar si hay justamente lo que te comentaba, estas asimetrías de poder, en donde tenemos que tener un análisis particular de qué significa para ellas esta labor, ¿no?, tanto social como de salud propiamente y de identidad a partir de sus usos y costumbres. Qué importante hablar de esto, Yasmín, porque son muchos estados de la República, sobre todo sí en el sur del país, pero realmente en todo nuestro territorio nacional, donde las parteras juegan un papel muy importante, indispensable, y los pueblos originarios, por supuesto, defienden
y resguardan todas estas importantes costumbres. ¿Cómo seguir avanzando, cómo seguir protegiendo los derechos de las mujeres indígenas en este aspecto, Yasmín? Y también me encantaría, si nos da un poco de tiempo para terminar el programa, conocer tu experiencia sobre el caso de las mujeres migrantes. Claro que sí. Fíjate que la realidad es bien complicada porque en el caso de las parteras, imagínate, no solamente es el momento de que da luz al bebé, también es el acompañamiento. ¿Qué pasa en las comunidades, como bien lo decías, en todo el país prácticamente? El acercamiento de la mujer. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a un ginecólogo, un varón, ¿no? Ya se ha perdido mucho ese miedo o ese tabú, tal vez, ¿no? Pero en el caso de las indígenas no hay este acceso a través de hombres, entonces solamente a través de mujeres. Es incluso un tema que es importante, donde hay mucho machismo todavía en las comunidades, pues sus esposos no les van a permitir acceder a una clínica de salud o de la comunidad. ¿Por qué? Porque está un hombre, ¿no? Y si nosotros no tenemos en cuenta esas situaciones y decimos, no, que no se eliminen o no protegemos nosotros la partería tradicional, no por decir, en la misma comunidad o a 5 kilómetros tienes el centro de salud, estamos perdiendo de vista que eso es una limitante, una estructura, un límite importante, porque socialmente en su comunidad no van a ir a revisarse con un hombre. Qué importante. Sí. Para cerrar esta conversación, ¿qué pasa con las mujeres en tránsito, con las niñas migrantes? Sobre todo, tú ves mucho estos casos en Chiapas. Fíjate que es muy complejo porque de entrada son múltiples problemas los que los llevan a estar en tránsito en el país. Y a partir de esos problemas, su actitud también cambia. Hay quienes viajan hacia el norte con la idea del sueño americano, pero hay también quien viene huyendo de una gran violencia, de que ya fueron víctimas de algún delito, de que una situación de pobreza extrema, y esas realidades, el comportamiento de los migrantes es distinto. Lamentablemente, experiencias de mujeres, muchísimas en temas de salud, en temas de abuso, el abordaje tiene que ser distinto, y además cuando llegan a la justicia federal, generalmente es por la Defensoría Pública, y también entender qué necesitan ellas, porque generalmente no traen ni siquiera un documento de identidad. Que eso, por ejemplo, en el caso de la CURP, les imposibilita en la mayoría de los casos tener acceso a salud, a educación, prácticamente son invisibles, lamentablemente. Yasmín, me encantará que continúes dándonos otros casos, que regreses a este foro para que nos platiques cómo implementar la justicia con perspectiva de género y sobre todo en contextos tan importantes como el sur del país. ¿Algo más que quieras agregar para concluir esta conversación? Creo que la perspectiva de género, una de las herramientas no jurídicas como tal, también es la sensibilidad. Como mujeres, como juzgadoras, tenemos un alto compromiso y entender, ¿no?, que la persona que esté enfrente, y especialmente las mujeres, tienen una historia de vida muy compleja y que necesitan asumir como juzgadoras esa empatía y sensibilidad. Ahora sí que son los elementos, además de los técnicos, propiamente la argumentación y todas las demás herramientas esenciales. Pues me da mucho gusto que estén llegando tantas mujeres al Poder Judicial, sobre todo, como bien nos lo decías al principio del programa, a lugares donde antes no había mujeres en la justicia, que ustedes tengan esta visión, pero sobre todo que puedan venir y compartir con nosotros y con la audiencia, porque es muy importante conocer nuestros derechos para poder ejercerlos. Entonces, gracias por esta conversación y espero puedas regresar nuevamente. Un gusto, Claudia. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a las 11:15 de la noche para hablar de justicia con perspectiva de género y para platicar con ministras, con magistradas, con juezas sobre los derechos y la agenda de las mujeres. Hasta la próxima.